invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo. Vamos a regresar a nuestra serie en el libro de Éxodo. El año pasado empezamos esta serie y el libro de Éxodo lo podemos dividir en dos partes. ¿Cómo el pueblo de Dios fue salvado? Éxodo capítulo 1 al capítulo 18. Y entonces, ¿cómo vivir como un pueblo salvado? Éxodo capítulo 19 hasta Éxodo capítulo 40. Entonces estamos regresando a nuestra serie en el libro de Éxodo, pero la segunda parte. Ya vimos toda la primera parte del capítulo 1 hasta el capítulo 18. Y esta parte, la segunda parte, la serie completa se llama Viviendo como el pueblo de Dios. Viviendo como el pueblo de Dios. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 19 y voy a leer los versículos del 1 al 6. Viviendo como el pueblo de Dios. Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 6. Escuchen la palabra de Dios. Pueblo de Dios, escuchen la palabra de Dios. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto del Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de cómo los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Oremos. Al abrir nuevamente tu palabra en el libro de Éxodo, pedimos en humildad, Señor, que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad del Evangelio y podamos creerla y podamos ser transformados con la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, amén. He intentado ser cristiano. Pero no puedo. No puedo. Por lo tanto, estoy dejando el cristianismo. Eso me lo dijo alguien a quien amo con todo mi corazón. He intentado ser cristiano, pero es imposible. Sigo pecando. Y yo sé que Dios es santo. Y me siento frustrado porque le he pedido a Dios que me cambie y no me ha cambiado. Dejo el cristianismo. Y dejó el cristianismo. ¿Su vida es mejor ahora? No, su vida no es mejor ahora. Pero probó y ante las demandas de un Dios santo dijo: no puedo. Posiblemente tú te sientes igual, pero no te atreves a decirlo. Sé que en la iglesia hay personas que están frustradas con su vida cristiana, pensando exactamente lo mismo que me dijo esta persona. He intentado vivir como un hijo de Dios, pero sigo pecando y sé que Dios es santo y es frustrante. Sé que hay personas aquí en la iglesia así.
¿Por qué? Porque yo lo experimenté también. Yo lo experimenté en mi propia vida. Y hubo momentos en los cuales quise tirar la toalla, diciendo, es imposible vivir como un hijo de Dios. Es imposible. Dios dice que Él es santo y que nosotros seamos santos. Es imposible. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos vivir como el pueblo de Dios? Y quiero, por favor, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas cómo vivir como el pueblo de Dios? Y muy posiblemente lo primero que venga a tu mente es: dime la lista de cosas que tengo que hacer. O dime la lista de cosas que no tengo que hacer. Para muchos esa es la vida cristiana. Es una lista de cosas que tengo que hacer. Tengo que descubrir en la Biblia todo lo que tengo que hacer y todo lo que no tengo que hacer. Y para muchos esa es la vida cristiana. ¿Cómo vivir como el pueblo de Dios? Mira, aquí está lo que tienes que hacer, ¿sabes? Si eso es lo que te han enseñado, si eso es lo que has creído, tengo buenas noticias para ti, porque esa no es la verdad. La vida cristiana no es una lista de cosas por hacer. ¿Cómo vivimos como el pueblo de Dios? Es lo que el pueblo de Dios en Éxodo va a descubrir. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Génesis capítulo 1 y 2 encontramos nuevamente que Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza para tener una relación con Él. Nuestros primeros padres fueron engañados y creyeron la mentira de que podían vivir una vida de significado, propósito y valor aparte de su Creador, y lo que experimentaron fue la muerte y la separación de Dios por causa del pecado. Dios en esos momentos les da una promesa de que va a venir alguien que va a arreglar todas las cosas. Y después Dios llama a un hombre pagano llamado Abraham. Y lo llama, Abraham obedece a Dios y Dios le dice a Abraham que de él va a hacer una grande nación y a través de esa nación va a venir alguien que va a cumplir con esa promesa que Dios había dicho. El libro de Génesis es la preparación de esto. Y llegamos a Génesis 50, donde el nieto de Abraham tuvo un hijo Isaac, Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob, y los hijos de Jacob fueron 12, y llegamos a Éxodo 50 y tenemos a toda la familia, toda la descendencia de Abraham, una grande tribu, llegar a Egipto. Y en Egipto se convierten en una nación. Y los egipcios tienen miedo de ellos y los esclavizan. Y entonces Dios va a liberar a su pueblo. Éxodo capítulo 1 hasta el capítulo 18 se trata de eso. Cómo Dios salva, libera, redime ahora sí a su pueblo, ya no una tribu, ya no simplemente familias, a su pueblo, más de 2 millones de personas de la esclavitud de Egipto. Y 19 hasta el 40 se trata entonces cómo vivir como el pueblo de Dios. Entonces esa es la pregunta que queremos contestar el día de hoy. ¿Cómo vivimos como el pueblo de Dios? Número 1, vivimos como un pueblo salvado por gracia. Y esa es nuestra base. Somos el pueblo salvado por gracia. No simplemente salvado, salvado por gracia. Número 2, somos el pueblo relacionado por la ley. Y posiblemente aquí hay algunos, la ley, ¿sí? Pero te vas a dar cuenta de algo increíble el día de hoy acerca de la ley. Y número 3, somos el pueblo misionero por amor. ¿Cómo vivimos como el pueblo de Dios? Número 1, como el pueblo salvado por gracia. Número 2, como el pueblo relacionado por la ley. Número 3, como un pueblo misionero por amor. Vámonos al número 1. Vamos al número 1. Vivimos como pueblo de Dios al ser un pueblo salvado por gracia. La gracia de Dios fue la razón por la cual Israel
fue liberado de la esclavitud de Egipto. Si no estás muy familiarizado con la palabra gracia, ¿qué es entonces la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? La primera vez que yo escuché, siendo un recién convertido a los 15 años, y escuché la gracia de Dios, yo no entendía qué era gracia. O sea, ¿Dios es gracioso? O sea, ¿de qué se trata la gracia? La gracia es un regalo inmerecido por alguien indigno. No es simplemente un regalo inmerecido. Es que la persona que lo recibe no es digna, ¿sí?, de recibirlo. Y el pueblo de Dios es salvado por gracia. Ahora, ¿cómo sabemos esto? En el texto que acabamos de leer. Hablemos acerca del inicio de la gracia. Vean por favor los versículos 1 y 2. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de la Pascua y después de que Dios abrió el Mar Rojo y su pueblo pasó en tierra seca y los egipcios fueron completamente derrotados, pasaron 3 meses a donde estamos. 3 meses han pasado. 3 meses ellos han estado en el desierto y ahora están, versículo 2, después de partir de Refidim, se internaron en el desierto del Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte. El pueblo de Dios, 2 millones más o menos de personas, están acampando frente al monte Sinaí. ¿Por qué este es el inicio de la gracia de Dios? Bueno, en capítulo 3, el versículo 12, Dios se encontró en ese monte Sinaí y monte Horeb es lo mismo, ¿ok? Monte Sinaí y monte Horeb es lo mismo. Y en capítulo 3, versículo 12, el príncipe fallido de Egipto, Moisés, 40 años como pastor de ovejas, pensando que había, quién sabe qué iba a hacer de su vida, Dios lo encuentra en la cima de esa montaña y le dice: yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Así que lo que Dios le prometió a Moisés, que Moisés decía: no, Señor, manda a otro. Lo que Dios le prometió a Moisés: voy a sacar a mi pueblo de Egipto. Ahí tenemos la evidencia de que Dios cumple con sus promesas. 3:12 de Éxodo se cumple en 19:1 y 2. Dios cumple su promesa, Dios ha salvado a su pueblo y ahora su pueblo está en las faldas del monte Sinaí, donde en el siguiente capítulo Dios les va a dar los 10 mandamientos. ¿Ok? Ahora, la pregunta es: ¿cómo Dios salvó a su pueblo? ¿Cómo Dios salvó a su pueblo? Y ustedes lo saben. Y esto se llama la Pascua. Los israelitas pecadores, los egipcios pecadores, y los dos merecedores del justo juicio de Dios. Pero Dios le dice a los israelitas: hagan esto, tomen un cordero, perfecto, sacrifíquenlo, tomen su sangre y pónganlo en el dintel de las puertas, porque va a pasar el ángel de la muerte, eso significa Pascua, pasar, y donde vea en la puerta sangre, va a pasar, no va a hacer justicia. Donde no vea sangre, va a entrar y va a hacer justicia. Y el primogénito va a morir por sus pecados. Los israelitas obedecen. Y esa noche no hubo llanto en donde vivían los israelitas. Y hubo un tremendo dolor y clamor entre el pueblo egipcio. Porque Dios sí hace justicia con ellos. ¿Por qué no hace justicia con Israel? ¿Porque ellos eran buenos? No. Porque hubo un sustituto, hubo un cordero. Vean por favor el banner azul que está allá y que está acá. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús por primera vez, él dice las palabras que están ahí en el banner.
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los israelitas ya habían sido preparados para entender esto. Ok, así como en el Éxodo sacrificamos un cordero, hubo derramamiento de sangre y la sangre la pusimos en nuestras puertas como una señal, y la justicia de Dios pasó por alto a Jesucristo. Entonces Jesucristo es el verdadero cordero que va a ir a la cruz, que va a derramar su sangre. Y si yo me arrepiento de mis pecados y confío en Jesucristo como mi Salvador, entonces la ira de Dios, la justicia de Dios por mis pecados me va a pasar por alto. Por gracia. Solamente por gracia. Ellos no tuvieron que hacer absolutamente nada. Y ese es el inicio de la gracia de Dios. Y aquí está, Dios cumple sus promesas. Aquí está su pueblo salvado a la orilla del monte de Sinaí, listos para recibir la ley de Dios. Ahora, pero entre ese evento y el que estamos ahorita, Éxodo 19, pasaron 3 meses. ¿Qué pasó durante esos 3 meses? Bueno, lo que encontramos durante esos 3 meses es la continuidad de la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que pasó durante esos 3 meses? Cuando estaban frente al Mar Rojo y no había escapatoria, Dios proveyó una victoria militar contra los egipcios, Éxodo 14. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan a dónde Dios los llevó? Dios los llevó y enfrenta el Mar Rojo, y de este lado un monte y de este otro lado otro monte, y se voltean los egipcios y allá están se voltean los israelitas y ahí vienen los egipcios para acabarlos, para exterminarlos. Y de repente empiezan a tener miedo y dicen, ¿para qué nos sacaste, Moisés? No, nos van a matar. Y ahí encajonados a donde Dios los había llevado, no llegaron ahí por casualidad. Dios los llevó ahí encajonados, Dios los vuelve a salvar. Tremenda victoria. Abre el Mar Rojo, ellos pasan en seco, entran los egipcios y mueren ahogados. Y Dios les da grande victoria. ¿Qué pasa después durante estos 3 meses? Cuando estaban sedientos en el desierto de Sur y empezaron a quejarse contra Dios, Dios nos sacó al desierto para matarnos de sed. ¿Qué fue lo que pasó? Dios transformó las aguas amargas en dulces, y después Dios les llevó al oasis de Elim. Gracia. Siguió con gracia. ¿Qué pasó después? Cuando estaban hambrientos en el desierto de Sin, nuevamente quejándose, Dios nos trajo aquí para matarnos de hambre a nosotros, a nuestros ganados, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios les da maná y Dios envía codornices y les dice, coman carne hasta que ya no la quieran ver. Dios les da gracia. Ellos no merecen eso. Incrédulos, quejosos, olvidándose de todo lo que Dios les acaba de mostrar, diciendo queremos regresar a Egipto, y se les había olvidado la esclavitud. Y sin embargo Dios los trata con gracia. ¿Qué sigue pasando en esos 3 meses? Cuando volvió la sed en Refidim, Dios proveyó nuevamente agua de la roca. Éxodo 17 del 1 al 7, ¿no? Qué increíble, qué increíble. O sea, Dios provee, vuelven a tener sed, vuelven a quejarse, y Dios en su gracia les da agua de la roca. ¿Qué pasó después? Cuando los amalequitas hicieron la guerra contra ellos, los atacaron a la mala, ¿sí? Dios surge nuevamente como el poderoso guerrero una vez más y aplastó a los enemigos de Israel. Éxodo 17 del 8 al 16. Durante esos 3 meses, la gracia de Dios continuó sobre un pueblo incrédulo, desagradecido, quejoso,
olvidadizo, y Dios continúa dando gracia. Inició su relación con gracia, la Pascua, pero Dios continúa la gracia sobre un pueblo que no la merece. Querida iglesia, si alguna vez has pensado, no hombre, esos israelitas estás un poco equivocado, porque no es la historia de los israelitas únicamente, es nuestra historia. Déjame decirte algo. ¿Qué hiciste esta semana para merecer las bendiciones de Dios? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y si crees que hiciste para merecer, déjame decirte que estás muy equivocado. Voy a cambiarte la pregunta. ¿Qué no hiciste? ¿Qué no hiciste para merecer la gracia de Dios? Y entonces ahí sí, miren, podemos decir, y no hice, y no hice, y no hice, y no hice, y sin embargo Dios me dio alimento, y sin embargo Dios me dio techo, y sin embargo Dios me da aire, y sin embargo, y sin embargo, y sin embargo. Toda la vida cristiana, desde que empieza hasta que termina, es por la gracia de Dios. La gracia de Dios empieza y no termina en la salvación, y después empezamos a vivir una vida, quién sabe cómo, no. La gracia de Dios empieza en la salvación y continúa durante toda nuestra vida. Toda la vida cristiana es una vida bajo la gracia de Dios. Ahora, alguien posiblemente esté diciendo, bueno, ¿y si toda la vida cristiana es una vida bajo la gracia de Dios, y aunque yo me porte mal, como estos israelitas en el desierto, Dios va a seguir siendo fiel conmigo? Pues ¿de qué sirve obedecer? Es una pregunta bastante lógica, ¿no? Si toda la vida cristiana es una vida de gracia, entonces ¿de qué sirve obedecer? ¿De qué sirve obedecer? Es una excelente pregunta. Entonces, ¿cómo vivimos como pueblo de Dios? Número uno, vivimos como un pueblo salvado por gracia. Pero alguien puede decir, bueno, si vivo por gracia, entonces ¿para qué obedezco a Dios? Bueno, número dos, el pueblo relacionado por la ley, ¿sí? Vivimos como un pueblo relacionado por la ley. ¿Qué está pasando? Versículo 2. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto del Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto. Esta es la primera subida de Moisés al monte Sinaí. El pueblo de Dios va a acampar enfrente del monte Sinaí durante 11 meses. Y Dios les va a entregar sus leyes, los 10 mandamientos, siguiente capítulo, ¿ok? Y entonces aquí debemos de empezar a cambiar nuestra manera de ver cómo es que Dios entrega sus leyes a este pueblo salvado. ¿Cómo es que Dios entrega sus leyes a este pueblo salvado? Lo primero que tenemos que entender es cuál es el propósito de la ley. La salvación de Israel, la cual fue incondicional, la cual fue unilateral, todo de parte de Dios, ha creado una relación entre Dios e Israel. Dios tiene claras expectativas con respecto a cómo su pueblo debe responder a este acto de salvación. Dios espera que su pueblo viva de acuerdo a sus leyes, y Él espera que ellos le obedezcan. Entonces, el propósito de la ley es un propósito relacional. ¿Por qué? Porque Dios entrega su ley a su pueblo, a los que ya son su pueblo. La declaración básica que se repite durante todo el Antiguo Testamento
todo el Antiguo Testamento entre Dios y su pueblo es esta. Éxodo 6:7. Ustedes son mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Les quiero presentar a mi esposa. ¿Qué significa eso? Les quiero presentar a Diana. Ella es mi esposa. Significa que yo tengo una relación de intimidad con ella. Yo tengo una relación especial con ella. Y Dios dice, ustedes van a ser mi pueblo. Y a mi pueblo yo les voy a dar las leyes. Y tenemos que verlo de esa manera, porque si no, no lo vamos a entender y nos vamos a meter en muchos problemas. Dios entrega sus leyes a los que son suyos, a los que ya son salvados. El propósito de la ley es un propósito relacional. Quiero que veas quién soy yo, quien te he escogido. Y entonces cuando vemos las leyes, no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio. ¿A qué apunta eso? Apunta al carácter de mi Dios. Mi Dios es un Dios santo. Mi Dios es un Dios justo. Mi Dios es un Dios que no tolera la deshonestidad. Entonces Dios me da sus leyes para que lo conozca, porque ya estoy en una relación con Él. Y entonces las leyes, si los vemos de esta manera, que es la manera bíblica, adquieren otra perspectiva. Otra perspectiva. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Imaginen a una mujer que entra a un trabajo nuevo en una grande empresa, ¿no? Y llega a su primer día de trabajo y en el piso donde ella trabaja, ahí también está la oficina de su jefe, al fondo. Y está la oficina de su jefe y al lado hay un tablero de avisos. Y entonces ella se acerca al tablero y empieza a leer el reglamento y lo que se espera de cada uno de los empleados. Si tú fueras esa persona, ¿qué pensarías de tu jefe y qué pensarías de las reglas? Tu primer día. Y de repente encuentras al lado de la oficina de tu jefe esto. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué pensarías de tu jefe? Ah, caray, ¿no? Posiblemente pensarías, debe de ser alguien muy estricto, ¿no? Para tener ahí al lado todo lo que espera de nosotros. Y al ver las reglas, encontrarías mucha motivación para venir todos los días. Vas a encontrar dirección, pero posiblemente no vas a encontrar mucha motivación. Simplemente lo tengo que hacer porque si no lo hago me van a correr, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después en esta historia que les estoy contando? Bueno, el jefe resulta que es soltero y esta chica es soltera. Y con el tiempo empiezan a tener una relación, se conocen, se hacen amigos y después se hacen más que amigos, se comprometen, se hacen novios, se comprometen y se casan. Y con el paso del tiempo, esta mujer que ahora es esposa del jefe y que sigue trabajando, empieza a ver las leyes que están al lado de la oficina del que ahora es su esposo de una manera diferente. Ahora ve que hay un propósito y el propósito es cuidar de cada trabajador. El propósito es poder utilizar la energía, los talentos para que puedan hacer un buen trabajo, para que puedan crecer en la empresa. Empieza a ver de manera diferente lo que antes le parecía frío, ¿sí? Seco, o sea, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿No? Un reglamento. La pregunta es, ¿qué fue lo que cambió? ¿Cambió el reglamento? No, el reglamento no cambió. El reglamento no cambió. Lo que cambió, ¿qué fue? La relación entre la mujer y el jefe. Eso fue lo que cambió. Las reglas no cambiaron. Y de esta manera tenemos que acercarnos a Dios, a su ley, a los 10 mandamientos. Si tú no te ves
como el pueblo salvado por gracia y que le perteneces a Dios en una relación de amor, lo que vas a ver es ¿por qué tengo que obedecer estas leyes? ¿No? Leyes, ¿no? Pero cuando entiendes la relación que tienes con Dios por su gracia, porque Él te salvó, entonces las leyes las vas a empezar a ver de una manera diferente porque reflejan el carácter del Dios que te amó tanto que te salvó cuando tú no podías salvarte. Tenemos que verlo de esa manera. Tenemos que entender que el propósito de la ley es relacional. Y tenemos que verlo de otra manera también, a lo que le llamamos indicativos antes que imperativos. Para muchas personas, los 10 mandamientos son la manera en la cual se van a convertir en el pueblo de Dios, y eso no es cierto. Y es triste que muchas personas piensen de esa manera. ¿Cómo puedes ser un buen cristiano? ¿Cómo te puedes convertir en un hijo de Dios? Y la respuesta es los 10 mandamientos. Tengo que cumplir los 10 mandamientos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Vean por favor, Éxodo capítulo 20 son los 10 mandamientos. Pero vean el prefacio a los 10 mandamientos. Vean el prefacio a los 10 mandamientos. Dios habló y dio a conocer estos ¿qué? Mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. No. Los 10 mandamientos. Pero ¿cuál es el prefacio? Dios da los 10 mandamientos a un pueblo que no es salvado o a un pueblo salvado. La respuesta es que Dios da los mandamientos a un pueblo salvado. Y puesto que ya eres salvado, vive de acuerdo a lo que ahora eres. Pero lo torcemos. Y muchos de nosotros pensamos que tenemos que cumplir estos mandamientos para poder ser el pueblo de Dios. No es así, ese no es el evangelio. Esa es la mentira que te han dicho, la mentira que has creído. Dios entrega los mandamientos a un pueblo salvado. Ya eres salvado. Vive de acuerdo a lo que eres. Te voy a enseñar cómo. Aquí están mis mandamientos. ¿Qué significa indicativo antes que imperativo? En nuestra relación con Dios, lo primero es lo que somos. Después lo que hacemos, y esto jamás se invierte. ¿Ok? Primero es lo que somos. Ya soy salvado por gracia. Ahora, ¿cómo tengo que vivir ahora que soy hijo de Dios? No es voy a empezar a vivir para ser hijo de Dios. Tengo que cumplir estos mandamientos para ser hijo de Dios. Tengo que cumplir esto para seguir siendo hijo de Dios. Iglesia, no es así. En nuestra relación con Dios, primero es lo que somos, los indicativos. Después lo que hacemos, los imperativos. Durante el culto leímos Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y entonces Pablo les dice, después de escribir 3 capítulos, les dice, vivan de la manera en la cual Dios los ha llamado. ¿Qué hizo Pablo durante los primeros 3 capítulos de Efesios? Esto eres en Cristo. Capítulo 4, vive de acuerdo a lo que eres. Pero lo cambiamos. Y en muchas iglesias seguimos escuchando, tienes que hacer, tienes que ir a la iglesia, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que diezmar, tienes que. Y entonces ahí estamos con una lista de cosas que tenemos que hacer para permanecer como hijos de Dios. Y cuando las cumplimos, ¿cómo te sientes? Orgulloso porque según tú has cumplido. Y cuando no las has cumplido, ¿cómo te sientes?
como el más grande de los hipócritas y piensas que Dios no te ama y tienes que ganarte nuevamente el amor de Dios. Eso es falso, completamente falso, iglesia. Primero son los indicativos, quién eres, después son los imperativos, qué haces, y esto jamás se invierte. Lo mismo hace Pablo en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1 hasta el 11, el evangelio, quién eres. Capítulo 12, versículo 1, por lo tanto os ruego por las misericordias de Dios, en respuesta a todo lo que eres, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿No? En respuesta a, no para hacer. La obediencia siempre es una respuesta a la gracia de Dios, no una forma de ganarnos la gracia de Dios. La obediencia, esto con lo cual luchamos y batallamos, tiene que ser una respuesta a la gracia de Dios. Dios me salvó por gracia. Yo no lo merecía y sin embargo Dios me salvó. Por lo tanto ahora quiero agradarte, quiero obedecerte. Es una obediencia en adoración, es una obediencia por amor. Me gusta mucho esta frase de Paul Tripp. Debes comprometerte a obedecer a Dios no como un pago por tu pecado, sino como una celebración del pago que ya se hizo. Esto es genial. Esta frase es genial. Debes comprometerte a obedecer a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Debes comprometerte a obedecer a Dios no como un pago por tu pecado. El cristiano promedio utiliza las disciplinas de gracia. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, diezmar, El cristiano promedio utiliza las disciplinas espirituales como un soborno para Dios. Como un soborno para Dios. Mira, Dios, ya leí, ya hice mi devocional, ya leí 5 capítulos, 10 capítulos, 30 capítulos, ya estuve media hora, 1 hora. Bendíceme. Mira, Señor, ya di, bendíceme. Mira, Señor, ya te obedecí, bendíceme. Y creemos que a través de nuestra obediencia en las disciplinas espirituales podemos sobornar a Dios. Esta es una mentira. Esta es una grande mentira. No es así. Debes comprometerte a obedecer a Dios no como un pago por tu pecado, sino como una celebración del pago que ya se hizo. Señor, aquí estoy, quiero servirte, quiero obedecerte. Quiero celebrar que Cristo pagó por mi pecado. Tu ley me dice que eres un Dios santo y me dice cuál es el camino que tengo que seguir. Lo voy a seguir, Señor, porque te amo, porque tú me amaste primero. Déjenme darles 2 aplicaciones con respecto a este principio de primero indicativos, primero lo que somos, después lo que hacemos. Déjenme darles dos aplicaciones muy prácticas. La primera de ellas, leer la Biblia. Muchas personas van a leer la Biblia porque te dijeron que tienes que leer la Biblia. Y cuando tienes, eso es una carga. No disfrutas. Y entonces tengo que leer la Biblia para ver qué es lo que Dios quiere que haga, ¿no? Y tengo que descubrir lo que Dios quiere que haga. Qué fastidio. O tengo que descubrir en la Biblia las tareas que tengo que hacer, las verdades que tengo que creer de Dios. Qué fastidio. Y muy posiblemente esta sea tu situación. Y la razón por la cual no lees la Biblia es esa. ¿Sí? Porque la ves como una pesada carga. Tengo que hacerlo. Pero cuando descubres y cuando crees que ya eres hijo y que tu padre te amó de tal manera que hizo esto por ti, entonces el leer las escrituras es
empezar a descubrir quién es este Dios que te ama como no tienes ni idea. No tienes idea de cuánto te ama este Dios. Y entonces quiero descubrir quién es este Dios que me ama. Quiero escucharle. Quiero escucharle que me ama. ¿Y cómo me ama? Ya no es la pesada carga tengo que. Aplicación segunda. Crianza de hijos. Cuando tu hijo hace algo malo, muy posiblemente le has dicho: eres un niño malo. ¿Qué le estás diciendo a ese niño? Le estás diciendo que su identidad está ligada a lo que hace. Ese no es el evangelio. Nuestra identidad como hijos de Dios no está en lo que hacemos, está en lo que Jesucristo hizo. Pero si no entiendes esto, entonces tú vas a ir con tu hijo que acaba de hacer algo malo, que te acaba de desobedecer, y le vas a decir a tu hijo: eres una identidad, eres un niño malo. Y sabes que eso no es correcto. La identidad de tu hijo no está ligada a lo que hace. La identidad de tu hijo está ligada a que es tu hijo en la relación que tienes. No importa si hace o no hace, va a seguir siendo tu hijo. Entonces, ¿cómo es que esto tiene que cambiar? Nos tenemos que acercar a nuestros hijos para decirle: tú eres mi hijo amado, te amo. Por favor, no hagas eso. No hagas eso. En lugar de acercarnos y decirle: tu identidad es malo, ¿no? Los niños cristianos no hacen eso. ¿Quién dice que los niños cristianos? Claro que lo hacen. Eso no es su identidad, ¿sí? Pero nos equivocamos completamente. Y llegamos a nuestros hijos diciéndole: esta es tu identidad. Tu identidad está en lo que haces. Eso no es el evangelio. Mi identidad como hijo de Dios no está en lo que hago. Dios no me ama más si me porto bien, y Dios no me ama menos si me porto mal. Mi identidad está en el perfecto desempeño de Cristo a mi favor, lo cual se me acredita. Y Dios me ama. Y Dios me ama. Voy a hacer rápidamente aquí un paréntesis hablando de crianza de hijos. Padres, si tú crees que tu hijo va a cambiar a pura vara, a pura ley, no va a cambiar. Simplemente te está aguantando hasta que ya pueda irse de tu casa. Y el mensaje que le estás dando de Dios, completamente equivocado. No hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no te comportes, no. Oye, ¿qué es eso? ¿Sí? Dios no nos trata así. Dios no nos trata conforme a nuestro desempeño. Dios nos trata conforme a nuestra identidad. Él nos salvó. Vean por favor esos 3 meses. Si Dios hubiera tratado a su pueblo con base en lo que hace, Dios los destruye a la primera. Y Dios no los destruyó. Dios los trató con base a su identidad. Ustedes son mi pueblo. Ustedes son mi pueblo. Quiero decir algo, porque se puede malinterpretar. Somos el pueblo salvado por Dios. ¿De qué sirve que me porte bien? Al cabo hay gracia. No. Número 2, somos el pueblo que nos relacionamos con Dios a través de su ley. ¿Para qué? ¿Para que Él me ame más? No. ¿Para que Él me salve? No, ya soy salvado. Y ya tengo todo su amor. Entonces, ¿para qué tengo que cumplir la ley? Cumplo la ley para deleitarme en mi Dios y en mi Padre, para conocerlo más, para saber cómo tengo que vivir y complacer a Dios, sabiendo que ya lo complazco en Cristo. Es seguro, mi vida es segura. Entonces, las personas que creen que predicar el evangelio de gracia es licencia para pecar, están equivocados. No es licencia para pecar.
es la motivación para vivir en obediencia. Es la motivación para vivir en obediencia. Vean por favor este versículo. Pablo dice, por tanto, imiten a Dios. Vamos a pensar que ahí termina el versículo. Por tanto, iglesia, imiten a Dios. No estás imitando a Dios, arrepiéntete, pecador. Y nos vamos así a la casa con una carga, ¿no? ¿Quién puede imitar a Dios? Pero vean cómo termina el versículo. Imiten a Dios ¿cómo? Como hijos muy amados. Voy a imitar a Dios, voy a obedecer a Dios, porque soy el hijo amado de Dios. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo cambia esto? ¿Cómo empezamos a ver los 10 mandamientos de manera diferente? Soy el hijo amado de Dios. Por lo tanto, voy a vivir en gratitud a este Dios que me ama. Bryan Chapell estuvo este fin de semana aquí en la Ciudad de México. Fueron increíbles sus conferencias. Y algo que dijo fue lo siguiente: lo que hacemos no debe determinar lo que somos. Lo que somos por la gracia de Dios debe determinar lo que hacemos. Lo que somos por la gracia de Dios debe determinar lo que hacemos. Iglesia, la motivación, hay muchas motivaciones en la vida. 2 grandes motivaciones: miedo. Y muchos cristianos viven con miedo en su relación con Dios. Si no hago esto, Dios me va a castigar. Segunda motivación: recompensa. Muchos cristianos viven en su relación con Dios con base a la recompensa. Si obedezco a Dios, Él me va a recompensar. Estas 2 cosas son completamente equivocadas. La motivación es: me ama. Me ama. Me amó de tal manera que fue a la cruz en mi lugar. Él no lo merecía. Me ama. Y por lo tanto ahora soy su hijo salvado por gracia. Esto es lo que soy. Y lo que soy, entonces debo de reflejarlo en lo que hago. No lo reflejo siempre. No lo reflejo siempre. Y esa es otra muy buena pregunta. ¿Qué hacemos entonces cuando pecamos contra Dios en esta relación? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de ser cristianos? No. ¿Qué hacemos? Éxodo 19, los 10 mandamientos, del 19 al 23, Dios da su ley. Éxodo 24, el tabernáculo y los sacrificios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que su pueblo no va a poder cumplir la ley al 100%. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Te doy el tabernáculo, yo voy a vivir en medio de ustedes y te doy los sacrificios. Si tú pecas contra mí, ve al tabernáculo, que haya un cordero sacrificado por ti, el cual apunta a Cristo. ¿Qué hacemos cuando pecamos contra Dios? ¿Nos escondemos? ¿Negamos? ¿Queremos ganarnos otra vez el amor de Dios a través de mi obediencia, la cual nunca es perfecta? No, voy a Cristo, me arrepiento de mis pecados, le agradezco que este pecado horrible que acabo de cometer, Cristo lo pagó en la cruz, y por lo tanto después de arrepentirme puedo estar agradecido por la gracia otra vez recibida. Y en obediencia. Arrepentimiento, fe, obediencia. Arrepentimiento, fe, obediencia. Obediencia hasta que peco, arrepentimiento y otra vez me agarro de las verdades del evangelio. Ese es el evangelio, esa es la vida cristiana. Vivimos como el pueblo de Dios al sabernos que hemos sido salvados por gracia. Vivimos como el pueblo de Dios al saber que estamos relacionados con Él a través de la ley. Pero la ley no me hace más cristiano, me va a mantener. No, ya soy un hijo. Indicativos antes que imperativos. Y número 3, somos el pueblo misionero por amor. Solo Israel tiene el privilegio de estar en una relación de pacto con Dios. En ese tiempo, de todas las naciones de la tierra, solo Israel
tenía el privilegio de estar en una relación de pacto con Dios. Y esa relación tiene una intención misionera. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Número 1, Israel es la propiedad exclusiva de Dios, versículo 5. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. La pregunta es, ¿por qué Dios escogió a Israel de entre todas las naciones? ¿Por qué? ¿Porque eran el mejor pueblo? De ninguna manera. Vean por favor el Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió porque eras el pueblo más obediente sobre la tierra y el más santo. ¿Así dice? No dice así. El Señor te eligió, se encariñó contigo, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama. ¿Por qué Dios eligió a Israel? Por gracia. Por gracia. Demostraron ser un pueblo indigno. Demostraron ser un pueblo incrédulo. Demostraron ser un pueblo desobediente. Dios los eligió por gracia. Y solamente por eso. Y Dios dice: ustedes van a ser mi posesión exclusiva. Esa frase se repite en otro pasaje en las Escrituras, hablando acerca del tesoro de un rey. El tesoro de un rey. Y tú y yo somos iguales. Pablo dice en Efesios que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y la pregunta es: ¿por qué te escogió Dios? ¿Por qué te escogió Dios? ¿Por qué me escogió Dios? Si Dios sabe todo lo malo que he hecho, todo lo que iba a hacer, todas las mentiras, todas las cosas, las motivaciones de mi corazón. ¿Por qué Dios me eligió? Por gracia. Y solamente por gracia. Y soy su posesión exclusiva. Pregunta: ¿cuál debería de ser tu respuesta? ¿Cuál debería de ser tu respuesta al saber que eres la posesión exclusiva de Dios? ¿Cuál debería de ser tu respuesta? El domingo pasado no estuve aquí, estuve en una iglesia a la cual me invitaron, el Tutitlán, Estado de México. Prediqué y después hubo bautizos. Y en esa iglesia que fui bautizan por inmersión. Y un chico que fue bautizado llegó con su camiseta de la América para ser bautizado. Y yo estaba esperando que después de que se sumergiera, emergiera y el escudo se le haya roto y todo, ¿no? Bueno, no pasó así. ¿Por qué llegó con su camiseta de la América? Pues la respuesta es bien sencilla. Le va a la América. El América no le paga para hacer publicidad. El chico le va a la América. Y está apasionado con ese equipo. Mal, pero apasionado. Y por lo tanto, muestra: soy americanista. Iglesia, ¿qué tendríamos que hacer con el Dios que nos ha salvado por gracia? El Dios que dice que somos su posesión exclusiva. ¿Qué deberíamos de hacer? Y lo que deberíamos de hacer es salir y compartir de este Dios por amor. Y es lo que Dios les dice a Israel: ustedes son mi posesión exclusiva, ustedes son un reino de sacerdotes. Aunque toda la tierra me pertenece, les dice: ustedes serán un reino de sacerdotes. Y un sacerdote, los sacerdotes tenían la función de representar a Dios ante el pueblo y el pueblo ante Dios. En otras palabras, todos los pueblos alrededor de Israel, si querían conocer a Dios, tenían que ver cómo se relaciona Dios con Israel. Wow, mira este Dios que vive en medio de su pueblo. Este Dios que les proveyó durante 40 años maná. Este Dios que los atendió a pesar de su desobediencia.
Este Dios que no es caprichoso, este es un Dios que ama. Miren, ¿no? Eso es lo que quiero que ustedes sean, les dice Dios. Y no tan solo esto, sino quiero que sean una nación santa. Versículo 6, la segunda parte. Una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. ¿Qué significa una nación santa? Significa una nación diferente, que pueda reflejar a otros cómo es Dios. Y lo interesante de esto es que Pedro cita este pasaje en el Nuevo Testamento, hablando de nosotros los cristianos. Pedro dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que te escondas en tu closet y simplemente digas: ay, soy amado por Dios, qué amado soy por Dios, qué privilegio tengo, yo solito, qué padre. No, ¿qué dice? Para que proclames las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que seas un misionero por amor, para que puedas hablarles a otros acerca de este Dios que te amó tanto, que fue a la cruz y ahora verdaderamente tienes vida, propósito, significado, valor solamente en Él. Y proclamamos a otros. No es tienes que evangelizar. Si no, lo estás haciendo mal. Y evangelizamos por culpa. ¿Ustedes creen que el americanista fue con culpa? Debería de tener culpa, pero no iba con culpa. No iba con culpa. Iba con toda alegría. Si evangelizamos con culpa, ¿qué estamos diciendo? Evangelizamos, compartimos, vamos a otros lugares, compartimos en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, porque este Dios es increíble. Este Dios es increíble. ¿Cómo vivimos como pueblo de Dios? Como un pueblo salvado por gracia, como un pueblo que está relacionado con la ley y como un pueblo misionero por amor. ¿Por qué lo hacemos? ¿Quiénes somos? Somos amados por el Padre por gracia, somos unidos al Hijo por gracia y el Espíritu Santo vive en nosotros por gracia. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que a pesar que viste toda nuestra vida desde antes de la fundación del mundo, nos elegiste por gracia, nos salvaste por gracia, nos perdonaste por gracia y nos sigues cambiando por gracia. Señor, obra en nuestros corazones para que nuestra respuesta de obediencia a ti sea una respuesta a tu gracia, sea una respuesta a tu amor. En el nombre de Cristo Jesús.